En Ciudad U ahora nos metemos con el tema de apertura, la cuestión de la economía que viene o lo que podemos ir viendo que aparecen como señales de lo que será la política económica de Javier Milei. Y hoy hay una palabra que apareció en boca justamente del presidente electo, que es estanflación. Para ayudarnos a entender de qué va esto está Gisela Beritier, ella es economista, además es la directora de ICDA allí en la Universidad Católica de Córdoba y una amiga de la casa. Gisela, ¿cómo estás? Y buenas tardes para vos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos y vamos directamente un poco al tema. ¿Qué es la estanflación que anunció Milei para los próximos meses, Gisela? Es la combinación, en realidad no es diferente a lo que estamos viviendo ahora, pero es la combinación de una alta inflación, pero con una recesión económica. La realidad es que lo venimos viviendo desde hace varios años. De hecho, este año también vamos a terminar en esta inflación. Pero un poco lo que está anunciando Milei tiene que ver directamente con las medidas que va a tomar y el proceso de reencauzar la economía que ha elegido, ¿no? Según su punto de vista, básicamente la recesión va a estar dada por el fuerte ajuste fiscal que va a producir y donde ese parate de todo lo que tiene que ver con el gasto del Estado, de hecho de llevar la obra pública a cero, la obra pública es el gran motorizador de actividad económica en el país y que genera no solamente puestos de trabajo directo, sino también puestos de trabajo indirectos, ¿no? Entonces, esta situación de recesión no va, digamos, no va desapegada de una situación que tiene que ver con el desempleo. Y por otro lado, la inflación está directamente relacionada primero con la inflación inercial que traemos, donde vamos a cerrar de nuevo noviembre con un 8% de inflación, en diciembre seguramente en Navidad siempre hay un aceleramiento por el tema del consumo, y ni hablar si mi ley efectivamente devalúa como aparentemente va a ser, que en definitiva se está hablando si lo lleva a 600, 800 a 1000, y donde en función de eso, como vimos en el día después de las pasos, se va a dar esta situación con respecto a el traslado a precios, ¿no? Entonces ese traslado a precios va a terminar justamente deteriorando los poderes adquisitivos. Fundamentalmente, ¿qué es lo que dice mi ley? Que si se da una devaluación, va a deteriorar el poder adquisitivo y se va a trasladar a precios con una mayor inflación, pero dado por el ajuste fiscal que va a hacer, también va a haber una recesión muy importante y por eso se va a dar este escenario de esta inflación, ¿no? Veníamos o venimos ya de un año muy complicado, de unos años muy complicados, ¿no? La cuestión de la inflación, más del 140%. Eh, Ahora, lo que nos están poniendo por delante es un horizonte que en lo inmediato solamente muestra sangre, sudor y lágrimas. ¿Vamos hacia eso los argentinos en nuestra vida diaria? Y digo, ¿los argentinos en su mayoría? ¿O crees que va a impactar a más a un sector? ¿A quién le puede ir bien? ¿A quién le puede ir mal? El año que viene va a ser un año muy difícil, ¿no? La realidad es que este ajuste que se está planteando para poder reencauzar estas variables económicas van a implicar por lo menos unos 6 meses de esta situación que venía planteando recién, ¿no? Y la realidad es que 6 meses decimos en el caso de que se ajusten rápido las expectativas inflacionarias y que el sector privado también responda rápido ante la situación de recesión, porque no hay que quitar de vista de que, en definitiva, si es el Estado el que no invierte, el primero que va a estar golpeado es el sector privado. Entonces hay que ver cómo reacciona ese sector privado nuevamente con inversiones para poder salir adelante, ¿no? Hay otra cuestión que tiene que ver con el hecho de estos dólares frescos que está buscando para poder frenar, primero hacer frente a lo que sería una apertura del cepo y los dólares que se irían por esa apertura. La cantidad de dólares que puede inyectar en la economía haría que este cuello de botellas también se tranquilice un poco en una situación en la cual hoy tenemos reservas negativas en 10.000 millones de dólares del Banco Central. Entonces, realmente, a ver, en esto del ajuste del sector público y en esto de que el efecto multiplicador que tiene esto en la economía, el sector privado se va a ver afectado. Depende mucho de la capacidad de reacción que tenga ese sector para ver cuán rápido se sale hacia adelante. Y también cuántos rápido se juntan las expectativas, sobre todo con respecto a los precios, para disminuir la inflación, ¿no? Pero la realidad es que hasta aquí tampoco hemos visto un plan integral para ver cómo va a ser toda esta situación. Sí estamos viendo de que va a ser un ajuste fuerte del sector público, que por ese lado va a haber menor emisión monetaria y por ese lado
trataría de que la política monetaria se encauce, pero por otro lado también hay que ver en definitiva cómo se termina concretando el tema de las LELIQs y qué va a pasar con la tasa de interés que hoy es muy, muy alta y si bien es un buen negocio financiero, realmente hace que el sector privado no tenga posibilidad de encauzarse o de apalancarse con el crédito, ¿no? ¿Cómo se lee la designación de Caputo? Digo, Milei llegó hablando de dolarizar y de cerrar el Banco Central. Ahora parece que esas dos alternativas comienzan a retroceder y aparece la figura de Caputo que no estaba en el radar en la previa de que fuera el hombre que manejara la cartera económica. ¿Cómo se leen estas dos circunstancias, Gisela? Bueno, Caputo no es un macroeconomista ni especialista en todo lo que tiene que ver con encauzar la economía real. Es un financista y un experto en el manejo de todo lo que tiene que ver con deudas y reestructuraciones de bonos, con lo cual estamos viendo que en definitiva lo que va a hacer Milei con Caputo a la cabeza es justamente tratar de ver cómo conseguir fondos frescos a través de distintos títulos de deuda y nuevos préstamos también. Es decir, que en un primer momento los dólares adicionales vendrían de ese modo, ¿no? Y a su vez también poder ir manejando todo el tema de la deuda que ya traemos con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, se está viendo si el fondo puede poder dar esos 10.000 o 12.000 millones de dólares que había prometido adicionales y que en definitiva Alberto Fernández no quiso tomar y para eso completar este préstamo de 57.000 millones de dólares que le habían garantizado a Mauricio Macri. Esa es una de las vías, una de las alternativas. Otra, ver si el fondo les presta un préstamo que tiene que ver con aquellos países que les da, después de la pandemia se los daba a los países que estaban justamente saliendo de una situación de emergencia, pero países de ingresos bajos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si también nos dan esos fondos allí y eso va en línea directa con la gira que estuvo realizando Milei con Caputo allí. Lo que sí tengo para decirte que también Caputo tiene una solución más heterodoxa y no tan ortodoxa de lo que sería cómo salir de adelante, ¿no? No está de acuerdo con la dolarización y tampoco está de acuerdo con una liberalización completa del tipo de cambio, con lo cual incluso propone controles de capitales hasta tanto el dólar pueda liberarse según cuántos dólares vayan entrando también, ¿no? O sea que en definitiva creo que esta agenda de dolarización y de cierre del Banco Central por ahora ha quedado medio en la gatera, ¿no? La última, porque tenemos ya poco tiempo, pero la llegada de Milei, su plan económico, ¿crees que es novedoso en términos de lo que ha pasado en Argentina en los últimos tiempos? ¿O estás viendo que recoge de las otras experiencias que pueden ser a lo mejor el gobierno de Macri en la primera gestión o de otros momentos de la política argentina? Yo creo que por los anuncios que ha hecho, lo que más se parece hasta ahora es a lo que sucedió en el gobierno de Carlos Menem, en donde está justamente tratando de achicar el gasto público y los dólares adicionales que está tratando de obtener los busca por dos vías. Por un lado, estas deudas que recién hablábamos, pero por otro lado también con la privatización de las empresas, ¿no? De esta manera se garantizaría los dólares necesarios para poder eventualmente analizar si se avanza con una dolarización o no en un contexto en donde no hay dólares, ¿no? Entonces, en ese esquema y también sumado a declaraciones que tienen que ver con liberar la economía y el tipo de cambio, implica liberarla, ¿no? Es decir, abrir importaciones, abrir todo lo que eso tiene que ver, con lo cual, bueno, allí el sector industrial, aquellos que no son competitivos industrialmente, seguramente van a estar muy afectados, ¿no? Entonces, tengo que decirte a qué se asemeja más a las primeras políticas que implementó Carlos Menem cuando recién asumió que a otra cosa, ¿no? Gisela Beritier, como siempre, clara, precisa y que nos ayuda a entender lo que viene. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Gracias, Adiós. Gisela Beritier. Ahí estaba entonces hablando de lo que viene, menemismo recargado, ¿no? Para estos primeros meses de la gestión de Javier Milei, que va a comenzar allí el 10 de diciembre. Vamos con Random, ya hay más Ciudad U.